¿Te ha pasado que sabes exactamente lo que quieres decir, pero cuando hablas no impacta? Abres la boca y te pisan la frase. Intentas explicar algo y pierdes fuerza a mitad. Tienes ideas, criterio, incluso valor, pero nadie lo siente. Te interrumpen, te corrigen, te ignoran, y luego sales de esa conversación con la misma sensación. Sé más de lo que logré transmitir. No es falta de inteligencia. Ese no es el problema. Es tu forma de hablar. Porque el mundo no premia solo al que sabe. Premia al que sabe hacer que los demás lo sientan. Tu comunicación define tu presencia. Tu presencia define cómo te tratan. No gana el mejor, gana el que mejor comunica. Si no sabes hablar, eres invisible. Tu voz define tu valor. Hoy vas a entender por qué no te escuchan y cómo cambiar eso. Porque al final, no te juzgan por lo que sabes, te juzgan por cómo lo dices. El problema no es lo que sabes, es cómo lo dices, y esa verdad duele porque te obliga a aceptar algo incómodo. Puedes tener buenas ideas, criterio, experiencia, incluso talento, y aún así parecer débil en cuanto abres la boca, no porque seas menos, sino porque no sabes traducir tu valor en una forma de hablar que lo sostenga. Hay gente que sabe menos que tú y aún así impone más. Hay gente más vacía, más superficial, más limitada, pero entra en una sala, dice 2 frases, y el mundo la escucha. ¿Por qué? Porque no basta con tener contenido. Hay que saber entregarlo con fuerza, con orden, con presencia. Y eso es exactamente lo que a ti te está faltando. Tienes ideas, sí, pero cuando intentas expresarlas te enredas, das demasiadas vueltas. Empiezas una frase sin saber bien dónde termina. Metes palabras de relleno, rebajas lo que dices antes de terminarlo, y al final ocurre lo peor. Lo que estaba claro en tu cabeza sale débil por tu boca. Y cuando eso pasa, no solo pierdes impacto, pierdes rango, porque la gente no tiene acceso a tu intención, solo tiene acceso a tu sonido, a tu ritmo, a tu seguridad, a tu claridad. Nadie puede ver lo que querías decir, solo escuchan lo que dijiste. Y si suena confuso, inseguro o blando, eso es lo que van a juzgar. Muchos viven atrapados ahí. Saben, pero no transmiten. Piensan, pero no ordenan. Sienten, pero no sostienen. Y luego se frustran cuando no los toman en serio. Pero claro que no te toman en serio. Si tú mismo hablas como si dudases de lo que piensas, ¿por qué otro debería creer en ello? Ese es el siguiente golpe. Hablas sin estructura. Y una mente sin estructura, cuando habla, se traiciona sola. Saltas de una idea a otra. Añades contexto innecesario. Quieres explicar demasiado. Metes disculpas, rodeos, aclaraciones, matices, por miedo a sonar brusco, por miedo a equivocarte, por miedo a incomodar. Y en ese intento de sonar correcto, desapareces. Porque hablar bien no es hablar mucho, es llevar a la otra persona exactamente a donde tú quieres, sin perder el control del mensaje. Pero si no estructuras lo que dices, tu mensaje se cae. Y cuando tu mensaje se cae, tu autoridad cae con él. Luego viene el tercer veneno, la duda al hablar. No hace falta que digas, no estoy seguro para sonar inseguro. A veces basta con un, bueno, no sé, o sea, quizá, supongo, para destruir el peso de una frase. Y lo haces más de lo que crees. Dudas en el tono, dudas en el ritmo, dudas en el cierre, dudas incluso cuando tienes razón. Y esa duda se escucha, se huele, se nota. La gente detecta inseguridad más rápido de lo que detecta inteligencia. Y cuando la detecta, baja tu valor en segundos. Ya no importa tanto lo que sabes. Importa cómo estás sonando mientras lo dices. Por eso te interrumpen, por eso te pisan, por eso tu opinión se diluye en reuniones, conversaciones, discusiones o relaciones. No porque no tengas nada que aportar, sino porque no has aprendido a darle peso a tu voz. Grábate esto. No te ignoran por lo que sabes, te ignoran por cómo suenas. Ese es el problema. Y también es la buena noticia, porque si el problema fuera tu inteligencia, estarías limitado, pero no. El problema es tu forma, y la forma se entrena, se corrige, se afila. Puedes aprender a hablar con estructura,
Puedes aprender a decir más con menos. Puedes aprender a sonar firme sin gritar. Puedes aprender a cerrar una frase sin pedir permiso. Y el día que eso pase, algo cambia. No solo te escuchan más, te tratan distinto. Si hasta aquí ya te viste en este video, escribe ahora mismo en los comentarios: hoy aprendo a hablar con poder. Escríbelo en serio, no como frase bonita, no como impulso, como una decisión. Porque mientras sigas hablando con dudas, rodeos y miedo a incomodar, la gente va a seguir haciendo lo mismo contigo: interrumpirte, ignorarte y medirte por debajo de lo que realmente vales. Y quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es la parte que casi nadie entiende. La gente no decide cuánto vales cuando descubre todo lo que sabes. Lo decide en segundos. Apenas escucha tu tono, tu claridad y tu presencia. Y si eso no cambia, nada cambia. Ahora viene la parte que más incomoda, porque tú crees que la gente te escucha para evaluar tus ideas. Y no. Primero te escuchan para evaluar si tú te crees lo que estás diciendo. Antes de analizar tu contenido, analizan tu energía. Antes de decidir si tienes razón, deciden si tienes peso. Antes de valorar tu mensaje, valoran tu presencia. Y ese juicio ocurre en segundos. No te dan media hora, no te conceden el beneficio de la duda, no esperan a que calientes, te miden rápido, te colocan rápido, y después te tratan según esa lectura. Ese es el juego real. No verbalizas solo información, transmites jerarquía. Cada vez que hablas, la gente detecta 4 cosas: tu tono, tu claridad, tu ritmo y tu lenguaje. Y con eso arma una conclusión brutal sobre ti: si eres alguien que lidera o alguien que sigue, si eres alguien que pesa o alguien que se diluye, si vale la pena escucharte o si se te puede pasar por encima. Primero, tu tono. El tono no es un detalle, es un veredicto. Tu tono transmite seguridad o debilidad aunque tus palabras digan lo contrario. Puedes decir algo inteligente con un tono tembloroso y sonará frágil. Puedes decir algo simple con un tono firme y sonará importante, así de injusto, así de real. Porque el oído humano no solo escucha palabras, escucha certezas, escucha dudas, escucha hambre de aprobación, escucha miedo a incomodar, escucha necesidad. Y si tu tono pide permiso, tu mensaje cae de rodillas. Lo ves todo el tiempo. Personas que empiezan una frase bien y la destruyen al final, bajando la voz como si no quisieran molestar. Gente que convierte una idea clara en algo débil solo por el tono con el que la entrega. Hablan como si se estuvieran disculpando por existir. Como si cada frase necesitara validación externa antes de poder sostenerse. Y entonces pasa lo inevitable. Los interrumpen. Porque una voz insegura invita a ser invadida. Una voz débil no impone atención. Una voz que no se sostiene enseña al otro que no hace falta respetarla demasiado. No te confundas, no hace falta gritar para sonar fuerte. De hecho, muchas veces gritar revela lo contrario. El que grita suele intentar compensar lo que no sostiene por dentro. El verdadero peso está en un tono estable, limpio, sobrio, un tono que no corre detrás de la aceptación, un tono que no tiembla por la reacción ajena. Tu tono revela si estás expresando una idea o suplicando que te la compren. Ese es el primer filtro. El segundo es la claridad, y aquí es donde muchos pierden. Autoridad sin darse cuenta, porque la claridad define tu rango. Si no puedes decir algo de forma simple, directa y ordenada, la gente no piensa «qué profundo», piensa «no lo tiene claro», aunque sí lo tengas, aunque sepas mucho, aunque por dentro lo entiendas perfectamente. Da igual. Si no lo sabes bajar con precisión, pierdes fuerza. La mente de la otra persona no va a hacer el trabajo que tú no hiciste, no va a ordenar por ti, no va a reconstruir tu mensaje, no va a adivinar lo que querías decir. Si tú hablas enredado, sonará enredado, y lo enredado no inspira respeto, inspira desconfianza. Por eso tantas personas inteligentes parecen pequeñas cuando hablan, porque tienen contenido, pero no tienen filo, saben mucho, pero comunican mal. Y entonces su conocimiento no impacta. Se queda atrapado entre muletillas, explicaciones largas, desvíos innecesarios y frases que no aterrizan nunca.
Hablar con claridad no es hablar bonito, es eliminar lo que sobra, es ir al centro, es no esconder una idea detrás de 20 palabras blandas. La claridad da autoridad porque transmite una cosa muy específica, control mental. Cuando hablas claro, el otro siente que sabes dónde estás parado, siente que no improvisas desde el caos, siente que dominas tu pensamiento. Y eso pesa. Cuando hablas confuso, el otro siente lo contrario, que te pierdes, que te justificas, que das vueltas porque no acabas de creerte del todo lo que estás diciendo. Y aquí viene una verdad brutal. A veces no te falta conocimiento. Te falta valentía para decir las cosas de forma simple, porque la gente confunde claridad con rudeza, confunde precisión con frialdad, confunde ir al punto con ser demasiado directo, y por miedo a incomodar, debilita su mensaje. Pero el mensaje débil no protege tu imagen, la destruye. Luego está el ritmo, y casi nadie entiende el poder que tiene esto. Tu ritmo refleja control, cómo pausas, cómo aceleras, cómo sostienes un silencio, cómo respiras entre una idea y otra. Todo eso comunica más de lo que imaginas. Una persona que habla demasiado rápido suele delatar ansiedad. Parece perseguida por su propia frase, como si quisiera terminar antes de ser juzgada, como si necesitara soltarlo todo deprisa para salir viva de la situación. Una persona que habla atropellada transmite prisa interna, y la prisa interna rara vez inspira poder, inspira nerviosismo, reacción, desorden. Pero una persona que sabe pausar cambia la sala, porque la pausa bien usada no es vacío, es dominio. El que pausa no mendiga atención, la toma. El que no se precipita transmite una señal muy concreta. No estoy corriendo detrás de tu aprobación, y eso impacta. Piensa en las veces que alguien dijo una frase corta, hizo silencio, sostuvo la mirada, y de pronto todo el mundo le prestó atención. No fue solo por el contenido, fue por el ritmo, por la calma, por la ausencia de desesperación. La gente asocia velocidad descontrolada con inseguridad y asocia lentitud consciente con control. No significa que debas hablar como robot, significa que no debes sonar secuestrado por tus nervios, que no debes disparar palabras como si el silencio fuera un enemigo. Porque ahí está otro problema. Muchos hablan sin parar, no porque tengan mucho que decir, sino porque no soportan la tensión de una pausa. Y quien no soporta el silencio, tampoco sostiene poder. Tu ritmo delata si conduces la conversación o si la conversación te arrastra a ti. Y por último, tu lenguaje. Tu lenguaje revela tu nivel, no solo por las palabras que eliges, sino por la forma en la que te colocas dentro de ellas. Hay gente que se rebaja en cada frase y ni siquiera lo nota. Bueno, no sé. Quizá estoy diciendo una tontería. Perdón, pero no soy experto, pero igual me equivoco. Se están borrando en tiempo real. Cada una de esas frases le enseña al otro cómo debe leerte. Le está diciendo, no me sostengo del todo, no me tomo del todo en serio. Si quieres, puedes pasar por encima. Y luego se sorprenden de que nadie les dé peso. El lenguaje nunca es neutral. Te coloca arriba o abajo, te afirma o te empequeñece, te da marco o te lo quita. Una persona con nivel no necesita adornar demasiado. Tampoco necesita fingir superioridad. Solo habla desde un lugar limpio, sin arrastrarse, sin justificarse, sin pedir disculpas por cada idea, sin convertir cada intervención en una petición de permiso. Y eso se siente. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo siente. Siente quién habla desde el centro y quién habla desde la necesidad. Quién está compartiendo una idea y quién está intentando ser aceptado. Quién tiene una voz propia y quién adapta su lenguaje para no perder aprobación. Por eso a veces dos personas dicen casi lo mismo, y una genera respeto y la otra no. Una deja huella y la otra se pierde. Una impone atención y la otra parece ruido de fondo. La diferencia no estaba en el dato, estaba en la presencia. Esa es la ley de este bloque. Y quiero que te la grabes porque explica mucho de lo que te ha pasado. La gente no analiza tu contenido, analiza tu presencia, analiza si tu tono se sostiene, si tu claridad ordena, si tu ritmo controla,
si tu lenguaje se respeta, y con eso decide si te escucha, si te sigue, si te toma en serio o si te deja hablando solo. Esto no es para deprimirte, es para despertarte, porque si entiendes esto, dejas de obsesionarte solo con qué decir y empiezas a trabajar en cómo sonar. Empiezas a construir una voz que no solo informe, sino que impacte, una voz que no solo hable, sino que pese. Y cuando eso cambia, cambia todo. Tu lugar en una conversación cambia, tu fuerza en una reunión cambia, tu atractivo en una relación cambia, tu valor percibido cambia, porque el mundo no escucha primero tu argumento, escucha primero tu presencia. Ahora vamos a la parte que más te delata, porque perder respeto al hablar no suele pasar por una gran humillación. No es una sola frase desastrosa, no es un día malo, no es la gente equivocada. Pasa en detalles, en pequeñas señales, en errores que repites tanto que ya ni los notas, en formas de hablar que parecen normales, pero le enseñan al mundo que tu voz no pesa, tanto como debería. Y hay 3 errores que te están quitando fuerza cada vez que abres la boca. 3, no 50. 3 errores suficientes para que una idea buena suene débil, para que una persona capaz parezca insegura, para que alguien con valor termine siendo tratado como alguien reemplazable. El primero es hablar con dudas, y este error te destruye antes de que termines la primera frase. Porque cuando hablas con dudas, no solo estás comunicando una idea, estás comunicando tu relación con esa idea. Y si suenas inseguro, tembloroso, vacilante, el otro no recibe solo el contenido, recibe tu miedo. Ese miedo aparece en cosas pequeñas. Creo que, no sé si me explico. Bueno, igual estoy equivocado, pero, quizá, más o menos. Supongo que, y cada una de esas palabras le quita columna a lo que dices. Te encoges mientras hablas, te rebajas antes de que alguien te contradiga, te corriges antes de que alguien te corrija, te reduces antes de que alguien te mida. ¿Y qué pasa entonces? Que el otro siente que no necesita tomarte demasiado en serio. Porque si tú mismo no sostienes tu frase, ¿por qué debería sostenerla el otro? Ese es el problema. No hace falta que digas algo tonto para perder respeto. Basta con sonar como si no confiaras del todo en lo que estás diciendo. La duda en la voz funciona como sangre en el agua. La gente la detecta, y cuando la detecta, cambia su postura contigo. Te interrumpen más fácil, te contradicen más rápido, te empujan más, no porque sean crueles necesariamente, sino porque tu forma de hablar les dijo que podían hacerlo. Cada palabra insegura abre una puerta, y no se trata de fingir certeza absoluta cuando no la tienes. Se trata de dejar de hablar como alguien que se está retirando mientras todavía sigue en la frase. Se trata de decir lo que piensas con más limpieza, sin pedir perdón por existir, sin meter almohadas verbales para no incomodar, sin sonar como si cada idea necesitara permiso para quedarse en la sala. El segundo error es explicarte demasiado, y aquí es donde mucha gente inteligente se hunde, porque creen que mientras más explican, más claras quedan las cosas. Pero no. Muchas veces, mientras más explicas, más te empequeñeces. ¿Por qué? Porque la sobreexplicación rara vez nace de la claridad, nace del miedo. Miedo a no ser entendido, miedo a ser malinterpretado, miedo a que el otro se moleste, miedo a perder aprobación. Entonces alargas, adornas, justificas, matizas, suavizas, repites, aclaras otra vez, y en ese intento de controlar la reacción del otro, matas la fuerza de tu mensaje. Una persona que se explica demasiado transmite algo muy concreto: necesidad. Necesidad de que la entiendan, necesidad de quedar bien, necesidad de no generar fricción, necesidad de cerrar todas las puertas para no ser cuestionada. Pero el poder no habla así. El poder dice lo necesario, lo sostiene y deja espacio. En cambio, quien se explica demasiado corre detrás de su propia frase. Quiere asegurarse de que nadie la rechace, nadie la juzgue, nadie la malinterprete. Y esa ansiedad se escucha. Se nota cuando dices no, y después lo conviertes en un discurso de 3 minutos. Se nota cuando pones un límite y luego lo ahogas en justificaciones. Se nota cuando das una opinión
Enseguida la envuelves en excusas para que no suene demasiado fuerte. Y al final ocurre lo peor. Tu mensaje deja de parecer convicción y empieza a parecer ruego. No transmites razón, transmites hambre de validación, y eso baja tu valor en segundos. La gente respeta más una frase corta, firme y limpia que un discurso largo lleno de nervios, porque la brevedad bien usada transmite control. La sobreexplicación, en cambio, transmite que no te basta con decirlo. Necesitas que además te aprueben por haberlo dicho. Cuando hablas de más, muchas veces revelas más de lo que deberías. Revelas tu miedo, revelas tu necesidad, revelas que todavía no estás completamente de pie dentro de tu propia voz. Y entonces el otro ya no escucha solo tu mensaje. Escucha tu inseguridad tratando de disfrazarse de claridad. El tercer error es no ir directo al punto. Y este error te vuelve cansino, predecible y fácil de desconectar. Porque la gente no tiene paciencia infinita para atravesar tus rodeos. No vive dentro de tu cabeza, no siente tu contexto, no quiere hacer el recorrido eterno que tú haces antes de llegar a una idea simple. Quiere entender rápido si lo que dices pesa o no pesa, pero tú das vueltas, empiezas lejos, te desvías, metes antecedentes innecesarios, abres 3 paréntesis, pierdes el foco, y cuando por fin llegas al punto, la fuerza ya murió. Eso mata presencia. Ir directo no es ser agresivo, es ser claro, es respetar tu mensaje y el tiempo del otro. Es saber exactamente qué quieres decir y dispararlo sin debilitarlo con exceso de recorrido. La gente que no va al punto suele hacerlo por 2 razones: desorden mental o miedo. A veces ambas. Desorden, porque no pensó bien lo que quiere decir. Miedo, porque cree que si va demasiado directo puede molestar, sonar duro, exponerse demasiado. Entonces rodea, y rodea tanto que desaparece. Pero aquí está la verdad incómoda. Quien no va al punto parece menos seguro, menos capaz y menos valioso, aunque no lo sea. Porque una mente que no aterriza suena como una mente que no manda. El mundo no premia al que más vueltas da. Premia al que mejor corta el ruido. Di lo esencial. Llega al centro. No entierres una frase potente bajo 7 líneas de relleno, porque cada desvío innecesario le quita filo a tu voz. Y eso nos lleva al golpe de este bloque. Quiero que te lo grabes de una vez. Cada palabra débil baja tu valor, cada quizá innecesario, cada justificación de más, cada rodeo cobarde, cada coletilla insegura, cada frase que alargas por miedo a sonar firme. Todo eso te resta peso. No es solo comunicación, es jerarquía, es presencia, es percepción. Hablar con dudas te hace sonar frágil, explicarte demasiado te hace sonar necesitado, no ir directo al punto te hace sonar desordenado. Y una mezcla de fragilidad, necesidad y desorden nunca genera respeto, genera tolerancia, genera condescendencia, genera que te escuchen a medias, genera que te pisen. La buena noticia es que esto se corrige. Puedes aprender a cerrar frases con firmeza. Puedes aprender a decir menos y pesar más. Puedes aprender a ir al centro sin miedo. Puedes aprender a limpiar tu lenguaje hasta que tu voz deje de arrastrarse. Pero primero tienes que aceptar algo. No te está fallando tu inteligencia. Te está fallando tu forma de sostenerla con la boca. No necesitas hablar más. Necesitas hablar mejor. Ese es el quiebre. Porque seguir llenando el aire de palabras no te da peso. Te lo quita. No te falta voz. Te falta precisión. Te falta control. Te falta presencia. Hablar más para compensar inseguridad solo te expone más. Hablar mejor cambia cómo te escuchan, cómo te miden y cómo te tratan. No se trata de sonar impresionante, se trata de sonar firme. Porque cuando aprendes a decir poco, claro y con fuerza, dejas de parecer alguien que pide atención y empiezas a parecer alguien que la impone. Aquí es donde se nota quién solo quiere mejorar su comunicación y quién de verdad está dispuesto a cambiar cómo el mundo lo percibe. Porque hablar con poder no es hablar más alto, no es usar palabras raras, no es memorizar frases que suenen inteligentes, no es parecer un personaje. Hablar con poder es otra cosa.
es hacer que tu voz deje de traicionarte, es conseguir que lo que piensas llegue con la misma fuerza con la que lo sientes. Es abrir la boca sin diluirte, sin arrastrarte, sin regalar autoridad en cada frase. Y eso no se logra con carisma, se logra con entrenamiento. La mayoría fracasa al hablar porque cree que comunicar bien es un talento. No, es una estructura, es una disciplina, es una forma de pensar antes de emitir sonido. Y si quieres que te escuchen distinto, tienes que aprender a construir una voz que no se caiga por dentro. La primera acción es esta: hablar claro. Claro no significa bonito, claro significa limpio. Significa que cuando abras la boca, el otro entienda qué estás diciendo y sienta que sabes exactamente a dónde quieres llegar. La gente que no habla claro suele confundir profundidad con confusión. Cree que mientras más vueltas da, más inteligente parece. Pero no, lo confuso no se ve profundo, se ve débil, se ve desordenado, se ve como una mente que no manda ni dentro de sí misma. Hablar claro exige una cosa que a muchos les falta: decisión. Decisión para elegir la idea principal. Decisión para dejar fuera lo innecesario. Decisión para no esconderte detrás de frases largas. Porque cuando no decides qué quieres decir, tu boca empieza a improvisar y tu autoridad se desarma. Hablar claro es decir: esto es lo que pienso, esto es lo que quiero, esto no me sirve, esto no lo acepto, esto es así, sin convertir cada idea en una niebla. La claridad impone porque transmite una sensación muy poderosa: control interno. Y cuando alguien siente que tienes control interno, automáticamente te escucha diferente. La segunda acción es ir directo. Esto le cuesta muchísimo a la gente que tiene miedo a incomodar, porque ir directo implica riesgo, implica dejar de esconder tu mensaje detrás de cortesía excesiva, de contexto innecesario, de introducciones eternas. Implica respetar tanto tu punto que no lo ahogas antes de nacer. Ir directo no es ser grosero, es no ser cobarde, es no tardar 3 minutos en decir algo que podía entrar en una frase de 10 segundos. Es no anestesiar el impacto de tu mensaje con rodeos por miedo a la reacción del otro. Cuando alguien pregunta algo, responde. Cuando tengas una opinión, dila. Cuando pongas un límite, no lo conviertas en novela. Cuando expliques una idea, llega al centro rápido, porque cuanto más tardas en llegar al punto, más valor pierde tu voz. El otro se desconecta. Empieza a sentir que lo estás arrastrando, y una voz que arrastra no lidera, cansa. La gente poderosa al hablar no siempre dice cosas espectaculares. Muchas veces dice cosas simples, pero las dice sin perder tiempo, sin arrastrarse, sin pedir permiso para aterrizar. Eso pesa. La tercera acción es eliminar relleno. Y aquí es donde tu lenguaje tiene que ponerse serio, porque estás lleno de ruido. Bueno, sea, en plan, como que, no sé, ¿sabes? Básicamente. Literal. Todas esas muletillas parecen pequeñas, pero van perforando tu presencia. Cada relleno le quita filo a la frase. Cada palabra innecesaria le baja tensión al mensaje. Cada coletilla transmite que no sostienes del todo el silencio ni tu idea. Muchos usan relleno por nervios, otros por costumbre, otros porque piensan mientras hablan y rellenan el vacío con basura verbal. Pero el efecto es el mismo. Tu mensaje pierde forma, pierde golpe, pierde valor. Tienes que empezar a notar cuánto dices que no hace falta decir, porque el poder en la voz no solo depende de lo que añades, depende mucho de lo que eliminas. Quita la palabra débil, quita la excusa, quita la coletilla, quita el perdón, quita el quizá, si no hace falta, quita el adorno que usas para suavizar, algo que en realidad ya estaba bien dicho. Hablar con poder es podar, es dejar solo lo que sostiene la idea. Y cuando haces eso, algo cambia. Cada frase empieza a tener hueso, empieza a sonar más firme, más limpia, más difícil de pisar. La cuarta acción es controlar el tono, y esto es decisivo, porque puedes decir una frase perfecta y arruinarla con un tono débil. O puedes decir una frase simple y convertirla en una frase fuerte si tu tono se mantiene. Tu tono no tiene que ser agresivo, tiene que ser estable. No subas al final como si estuvieras preguntando cuando estás afirmando.
No hables acelerado por ansiedad. No bajes la voz al final como si te arrepintieras de haber hablado. No te rías por nervios después de decir algo serio. No sonrías cuando estás poniendo un límite solo para que el otro no se incomode. Todo eso destruye peso. Controlar el tono significa sostener la voz sin temblar por dentro cada vez que hay tensión. Significa hablar desde el pecho, no desde la prisa. Significa dejar de sonar como alguien que necesita caer bien y empezar a sonar como alguien que está presente. Muchas personas creen que el tono fuerte es un tono duro. Error. El tono fuerte es el tono que no se rompe, el que no corre, el que no mendiga, el que no se disculpa por existir. Y si hay una herramienta que refuerza tu tono, es la pausa. Pausa antes de responder. Pausa después de una frase importante. Pausa para no precipitarte. Pausa para demostrar que tú mandas sobre tu ritmo. La pausa bien usada transmite una cosa brutal, que no estás desesperado por llenar el aire. Y quien no está desesperado pesa más. La quinta acción es pensar antes de hablar. Y esto parece obvio, pero casi nadie lo hace. La mayoría no habla. Reacciona. Le hacen una pregunta y dispara. Le incomodan y se justifica. Le contradicen y se acelera. Le retan y se desordena. Eso no es comunicar. Eso es defenderse. Pensar antes de hablar significa detener ese impulso automático. Significa preguntarte, aunque sea en 2 segundos, ¿qué quiero decir realmente? ¿Cuál es el punto? ¿Qué sobra? ¿Cómo lo digo sin rebajarme? Esa micropausa te cambia la vida, porque te saca del modo reacción y te mete en modo dirección. Una persona que piensa antes de hablar no habla para vaciarse. Habla para colocar una idea, para mover una conversación, para marcar posición, para transmitir valor. Y ahí está la diferencia. Muchos hablan desde el impulso, los que pesan hablan desde la intención. Eso hace que sus palabras no se escapen, caigan. No necesitas sonar como otra persona, no necesitas copiar a nadie, no necesitas convertirte en un actor. Necesitas dejar de permitir que tu voz salga desordenada, débil y llena de miedo. Hablar con poder es esto, decirlo claro, ir al punto, cortar el relleno, sostener el tono, pensar antes de abrir la boca. Y puede parecer simple, pero no es fácil, porque exige matar viejos hábitos. Exige dejar de esconderte en la verborrea. Exige soportar la incomodidad de sonar más directo. Exige mirar de frente el silencio sin correr a taparlo. Exige hablar como alguien que se respeta. Y cuando empiezas a hacerlo, el cambio no tarda en notarse. Te interrumpen menos, te escuchan más, tus frases aterrizan mejor, tu presencia sube, tu valor percibido cambia. Porque al final, quiero que te quedes con esto. El poder no está en lo que dices, está en cómo lo sostienes. Puedes tener una idea brillante y destruirla con una voz frágil. O puedes tener una idea simple y volverla importante si la sostienes con claridad, con calma y con peso. Eso es hablar con poder, no impresionar, sostener, sostener tu frase, sostener tu tono, sostener tu punto, sostener tu presencia. Y cuando aprendes eso, tu voz deja de ser un ruido más en la sala. Se convierte en algo que la gente registra, algo que recuerda, algo que no puede ignorar. Y aquí está el punto que casi nadie entiende. Hablar mejor no es solo una habilidad, es una identidad, porque puedes aprender técnicas, puedes memorizar estructuras, puedes corregir muletillas, puedes practicar el tono, puedes incluso sonar mejor durante unos días, pero si por dentro sigues siendo alguien que duda de sí mismo, tarde o temprano, tu voz va a volver a traicionarte. Esa es la raíz. No hablas como hablas por casualidad. Hablas como te percibes, hablas como te colocas, hablas como te sientes frente a tu propio valor. Por eso, este último bloque no va de palabras, va de quién eres cuando las dices. Porque una cosa es aprender a comunicar, y otra muy distinta es dejar de ser alguien que se empequeñece al hacerlo. La primera transformación es esta, dejar de ser alguien que duda. Y no hablo de dudar una vez, hablo de vivir desde la duda, de haber convertido la inseguridad en una forma de estar en el mundo, de hablar como si siempre hubiera alguien por encima de ti que pudiera corregirte, callarte o bajarte el precio. Eso se nota.
Se nota cuando empiezas una frase pidiendo permiso. Se nota cuando corriges tu opinión a mitad de camino. Se nota cuando dices algo bueno y luego lo debilitas con una sonrisa nerviosa. Se nota cuando tienes razón, pero la entregas como si estuvieras disculpándote por tenerla. No es solo un problema de comunicación, es una autoimagen rota, porque la persona que duda al hablar no siempre duda por falta de ideas. Muchas veces duda porque aprendió a ocupar poco espacio, aprendió a no molestar, aprendió a ser prudente hasta desaparecer, aprendió a medir cada palabra no por verdad, sino por aceptación. Y así se fue reduciendo. Primero redujo el tono, luego redujo la claridad, luego redujo la presencia, y al final redujo su impacto. Por eso, si quieres cambiar tu voz, primero tienes que romper con esa identidad de persona que duda de sí misma en público. Tienes que dejar de verte como alguien que, a veces, se pone nervioso o no sabe expresarse, porque mientras sigas repitiendo esa historia, tu boca va a obedecerla. No puedes hablar con fuerza si sigues pensándote pequeño. No puedes sonar firme si por dentro todavía te ves por debajo. No puedes transmitir valor si en el fondo todavía estás esperando que alguien te lo confirme. La segunda transformación es todavía más importante, convertirte en alguien que transmite, no alguien que solo habla, no alguien que solo dice cosas, no alguien que llena silencios, alguien que transmite. ¿Y qué transmite? Presencia, claridad, centro, convicción. Porque hay personas que dicen mucho y no dejan nada. Hablan 5 minutos y no recuerdas una frase. No porque les falte información, sino porque no transmiten nada que pese. Sus palabras salen pero no aterrizan. Pasan por el aire y mueren. Y luego están los otros, los que dicen menos, pero quedan. Los que no adornan tanto, pero impactan más. Los que no necesitan actuar poder porque lo sostienen. Eso es transmitir. Es hacer que lo que sale de tu boca tenga columna, que no se rompa al primer gesto del otro, que no se caiga por la necesidad de gustar, que no se diluya por miedo a sonar fuerte. Transmitir no es parecer confiado, es estar colocado, es saber que no estás hablando para mendigar atención, sino para marcar una idea. Es dejar de usar la voz para buscar aprobación y empezar a usarla para expresar valor. Y eso cambia todo, porque cuando transmites, el otro lo siente antes de entenderlo. Siente que estás entero. Siente que no te estás retirando mientras hablas. Siente que no estás probando suerte con tus palabras. Siente que estás ahí. Y eso impone. La gente no recuerda solo lo que dijiste. Recuerda cómo la hiciste sentir mientras lo decías. Recuerda si tu voz venía desde la necesidad o desde la solidez. Recuerda si sonabas como alguien que estaba pidiendo un lugar o como alguien que ya sabía que lo ocupaba. Ese es el siguiente paso de la identidad. Hablar como alguien que sabe su valor. Y esto es clave, porque mucha gente quiere sonar poderosa sin haber resuelto antes cómo se ve a sí misma. Quiere usar frases firmes, tono estable, lenguaje limpio, pero por dentro sigue sintiéndose menos, sigue sintiéndose en deuda, sigue sintiéndose pequeña, sigue sintiendo que tiene que demostrar demasiado para merecer atención. Y desde ahí, la voz siempre se contamina. Hablar como alguien que sabe su valor no significa hablar con arrogancia, no significa volverte altivo, frío o teatrero, no significa mirar por encima del hombro ni fingir superioridad. Significa algo mucho más serio, dejar de regalar tu peso. Es hablar sin disculparte por pensar, es responder sin arrastrarte, es poner una idea sobre la mesa sin envolverla en miedo, es dejar de sonar como alguien que espera ser aceptado y empezar a sonar como alguien que ya no se abandona en cada frase. Una persona que sabe su valor no corre detrás de su propia voz, no corrige cada palabra por miedo a caer mal, no llena el aire de relleno por nervios, no se traiciona para parecer simpática, no baja el tono al final de una frase importante, no se esconde. Y esto no se nota solo en una conversación, se nota en una entrevista, en una reunión, en una venta, en una relación, en una discusión, en cómo pides algo, en cómo dices que no, en cómo respondes cuando te cuestionan. Tu identidad vocal invade toda tu vida, porque hablar es mucho más que hablar, es
posicionarte. Es revelar cuánto te respetas. Es revelar si tienes centro o si te mueves según la reacción del otro. Es revelar si tu voz sale de una identidad fuerte o de una identidad que todavía pide permiso para existir. Por eso, hay personas que cambian su forma de hablar y de pronto cambian sus oportunidades. No porque el mundo se volvió más justo, sino porque empezaron a proyectar otra cosa. Empezaron a sonar como alguien con peso, como alguien que ya no se reduce, como alguien que puede sostener una idea, una postura, un límite y una presencia sin derrumbarse. Y cuando eso ocurre, el trato cambia. Te escuchan distinto, te responden distinto, te recuerdan distinto, te negocian distinto, te valoran distinto. ¿Por qué? Porque tu voz dejó de salir desde la duda y empezó a salir desde la identidad. Y ahí está el golpe final de este bloque. Cuando tu voz cambia, tu vida cambia. Cambia porque tu voz afecta cómo te perciben. Cambia porque afecta cuánto te respetan. Cambia porque afecta qué puertas se te abren. Cambia porque afecta cuánto peso tiene tu presencia en cualquier entorno. Una voz débil te roba oportunidades antes de que puedas demostrar nada. Una voz firme te abre espacio antes de que tengas que defenderte. Así de brutal. Por eso, este no es un tema menor. No es hablar bonito. No es mejorar tu comunicación. Es dejar de vivir por debajo de tu valor solo porque tu voz no está alineada con quien podrías ser. Así que decide. O sigues siendo alguien que duda, se explica de más y se reduce en cada frase. O te conviertes en alguien que transmite, sostiene y habla como alguien que ya entendió lo que vale. Porque el día que tu voz deje de traicionarte, el mundo va a dejar de confundirte con alguien al que se puede ignorar. Y desde ahí, todo empieza a moverse. A partir de aquí, solo te quedan dos versiones de vida. La primera ya la conoces. Es la versión en la que sigues igual. Sigues sabiendo cosas, pero sin saber decirlas. Sigues teniendo ideas, pero viéndolas morir en tu propia boca. Sigues entrando en conversaciones, reuniones, entrevistas, relaciones o discusiones con valor real y saliendo de ahí como si valieras menos, solo porque no supiste sostener tu voz. Y entonces pasa lo de siempre. Te interrumpen, te pasan por encima, te escuchan a medias, no te recuerdan, no te eligen, no te toman en serio, no porque no tengas nada dentro, sino porque no supiste hacerlo sentir fuera. Esa es la vida de quien habla sin peso, termina viviendo por debajo de lo que sabe. Pero existe otra versión, la versión en la que mejoras, no porque te vuelvas otra persona de la noche a la mañana, no porque un día mágicamente desaparezcan los nervios, no porque aprendas a sonar perfecto, sino porque empiezas a hablar con más claridad, con más dirección, con más presencia, porque dejas de dudar en voz alta, porque cortas el relleno, porque sostienes el tono, porque llegas al punto, porque por fin tu voz empieza a estar a la altura de tu valor, y cuando eso pasa, las oportunidades cambian, te escuchan más, te respetan más, te recuerdan más, tu palabra pesa más, tu presencia entra antes que tus credenciales, y muchas puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse, no porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque dejaste de sonar como alguien al que se puede ignorar. Grábate esto, el mundo no escucha a todos, escucha a quien sabe hablar. Así funciona. El mundo no siempre premia al más preparado. Muchas veces premia al que sabe transmitir preparación. No siempre sigue al más profundo. Sigue al que sabe sostener profundidad sin diluirla. No siempre respeta al que más sabe. Respeta al que sabe poner su valor en la voz. Así que si este video te golpeó donde tenía que golpearte, haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo con alguien que tenga valor, ideas, talento. Pero siga sonando más pequeño de lo que realmente es, porque esta no es una habilidad menor, es presencia, es respeto, es poder, es destino. Y quédate con esta frase porque resume todo. Si no aprendes a hablar, alguien más hablará por ti.